¿Qué secreto escondía la joven prostituta que transformó a un pistolero sin corazón en el hombre más temido y respetado de todo Sonora? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Sebastián Vega Mendoza, aunque en todo Sonora me conocen como El Hielo. Ese apodo no lo elegí yo. Me lo ganaron 20 años de matar sin pestañear, de caminar por pueblos donde mi sola presencia hacía que las madres escondieran a sus hijos y los hombres bajaran la mirada. Dicen que tengo el corazón tan frío como el metal de mis Colt, y durante mucho tiempo creí que tenían razón. Era octubre de 1851 y llevaba 3 días cabalgando sin descanso por el desierto de Sonora cuando las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte. Conocía las señales. Se avecinaba una tormenta que podría durar días. En esta parte de México, las tormentas no eran solo lluvia y viento, eran fuerzas destructivas que podían borrar pueblos enteros del mapa. Espoleé mi caballo negro hacia el pueblo más cercano, un lugar miserable llamado Esperanza Perdida. Nombre apropiado, pensé, porque cualquiera que terminara allí probablemente había perdido toda esperanza de una vida mejor. Era el tipo de lugar donde yo encajaba perfectamente. Cantinas sucias, prostíbulos y hombres que hacían preguntas solo cuando estaban borrachos y cansados de vivir. El trabajo que me había traído hasta aquí estaba terminado. 3 hombres habían robado ganado de don Alejandro Fuentes, un hacendado rico que pagaba bien por resolver sus problemas. Los 3 ladrones ahora yacían enterrados en el desierto, y yo llevaba en mi alforja las pruebas de su muerte que don Alejandro requería, 500 pesos de plata por 3 vidas. Era un buen negocio, y había sido un trabajo limpio, pero ahora, mirando esas nubes negras que se acumulaban como buitres en el cielo, sabía que tendría que esperar. Nadie, ni siquiera alguien con mi experiencia, viajaba durante las tormentas del desierto de Sonora. Cuando llegué al pueblo, las primeras gotas de lluvia ya comenzaban a caer. Las calles polvorientas se convertían rápidamente en ríos de lodo. La gente corría hacia sus casas, cerrando puertas y ventanas como si eso fuera suficiente para detener lo que se acercaba. Até mi caballo frente a la cantina, el último suspiro, y entré. El interior estaba lleno de humo y el olor a tequila barato. Conversaciones nerviosas llenaban el aire. Todos sabían que esta tormenta sería diferente. El cantinero, un hombre gordo con ojos pequeños, me reconoció inmediatamente. Su rostro palideció cuando me vio. «¿Qué toma, señor Vega?», preguntó con voz temblorosa. «Whisky, la botella entera, y una habitación para esta noche». «Sí, señor, enseguida». Su nerviosismo me resultaba familiar. En los últimos años, mi reputación me había precedido a todos los lugares donde iba. El Hielo era el pistolero más temido entre El Paso y Ciudad de México. Había matado a más de 30 hombres en duelos formales, y el doble de eso en enfrentamientos menos honorables. Me senté en una mesa en el rincón, de espaldas a la pared como siempre. Desde allí podía ver toda la cantina. 3 vaqueros bebiendo en la barra, 2 comerciantes jugando cartas, y en el rincón opuesto, un hombre bien vestido que parecía fuera de lugar. Todos evitaban mirarme directamente. Afuera, el viento comenzó a aullar como una bestia herida. Los postigos golpeaban contra las ventanas, y la lluvia caía con tal fuerza que sonaba como balas contra el techo de tejas. Esta no era una tormenta común. Era una de esas tormentas que la gente recordaría durante generaciones. «Dios nos proteja», murmuró una mujer que servía bebidas. «Esta tormenta va a destruir todo el pueblo». Tenía razón. A través de las ventanas podía ver que el viento ya había arrancado varios techos. Los árboles se doblaban hasta casi quebrarse, y la lluvia caía horizontal, como si el cielo hubiera declarado la guerra a la tierra. Bebí mi whisky en silencio, pensando en los 500 pesos que llevaba en mi alforja.
suficiente dinero para vivir cómodamente durante varios meses. Después de esta tormenta, me dirigiría hacia el sur, tal vez a Guadalajara, donde podría encontrar trabajo más interesante. Fue entonces cuando escuché los gritos. Venían de la calle, pero no eran gritos de miedo por la tormenta. Eran gritos de terror humano. Alguien estaba en problemas graves. ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien ayude! La voz era femenina, joven, desesperada. Venía desde la dirección del bordel, un edificio de 2 pisos al final de la calle que todos conocían como la Casa de las Mariposas. Los otros hombres en la cantina intercambiaron miradas, pero ninguno se movió. En lugares como este, meterse en problemas ajenos era una manera rápida de terminar muerto. «¡Está colapsando!», gritó la voz de nuevo. «¡Hay gente atrapada!». Miré por la ventana empapada de lluvia. El edificio del bordel se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Una viga del techo había cedido y parte de la estructura superior había caído sobre la planta baja. «Alguien debería ayudar», murmuró uno de los vaqueros, pero no se movió de su lugar. «No es nuestro problema», respondió otro. «Son solo putas». Esas palabras me golpearon de una manera extraña. Durante años había visto la muerte como algo natural, inevitable. Había matado a hombres por dinero, por venganza, por supervivencia. Pero la idea de dejar que mujeres inocentes murieran aplastadas mientras yo bebía tranquilamente mi whisky me revolvió el estómago. No era compasión lo que sentía, al menos no creía que lo fuera. Era algo más parecido a irritación. Irritación por la cobardía de los hombres que me rodeaban y tal vez irritación conmigo mismo por estar sentado ahí como ellos. Me levanté abruptamente, sorprendiendo a todos en la cantina. «¿A dónde va, señor?», preguntó el cantinero. «A hacer lo que tendría que hacer cualquier hombre con algo de honor», respondí, dirigiéndome hacia la puerta. «¡Está loco!», gritó uno de los vaqueros. «Esa tormenta lo matará». «Tal vez», dije poniéndome el sombrero, «pero al menos moriré como un hombre, no como un cobarde». Abrí la puerta y salí a la furia de la tormenta. El viento me golpeó como un puño gigante, casi derribándome. La lluvia era tan intensa que no podía ver más allá de unos pocos metros. Cada paso hacia el bordel era una batalla contra los elementos. El lodo me llegaba a los tobillos y varias veces estuve a punto de caer. Pedazos de madera y tejas volaban por el aire como proyectiles. Uno de ellos me golpeó en el hombro, desgarrando mi camisa, pero seguí adelante. Cuando llegué al edificio, vi que era peor de lo que había imaginado. La estructura entera estaba a punto de colapsar. Las vigas gemían bajo el peso del techo parcialmente caído y podía escuchar voces débiles desde el interior. «¡Aquí!», grité, golpeando la puerta principal. «Soy Sebastián. Voy a sacarlas». «Estamos en el segundo piso», respondió una voz anciana. «Doña Remedios está herida. Y Paloma está atrapada». Forcé la puerta principal, que se abrió con un crujido ominoso. El interior era un caos de vigas caídas, muebles destrozados y escombros. Una escalera de madera llevaba al segundo piso, pero las 2/3 partes de los escalones habían sido aplastadas por una viga masiva. El agua comenzaba a filtrarse por el techo dañado, creando charcos en el piso. Podía escuchar más crujidos arriba, señal de que el segundo piso también estaba cediendo. «¡Voy a subir!», grité. «¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Todo se va a caer!». Pero yo ya había comenzado a trepar por los escombros. Años de pelear en terrenos difíciles me habían enseñado a moverme como un gato, incluso en las condiciones más traicioneras. Cada movimiento tenía que ser calculado. Un paso en falso significaría la muerte. Cuando llegué al segundo piso encontré a una mujer mayor, claramente la madame del lugar, con una herida sangrante en la cabeza. Estaba inclinada sobre una puerta cerrada, tratando de abrirla con manos temblorosas. «Señor, gracias a Dios», dijo cuando me vio. «Soy doña Remedios.
Paloma está atrapada en esa habitación. La viga cayó contra la puerta y no podemos abrirla. Examiné la situación. Una viga masiva había caído diagonalmente, bloqueando completamente la puerta. Pero había algo más. Podía escuchar goteos constantes. El techo tenía una fisura que se agrandaba rápidamente. ¿Cuántas mujeres hay aquí?, pregunté. Solo nosotras dos. Las otras se fueron ayer al pueblo vecino para las fiestas. ¿Paloma está consciente? Sí, Paloma. Responde. Una voz débil pero clara respondió desde el otro lado de la puerta. Estoy aquí, pero hay mucha agua. El techo se está cayendo. El agua. Esa era la verdadera amenaza. El techo no solo se estaba derrumbando, el agua de lluvia se estaba acumulando en la habitación. Paloma se ahogaría antes de que pudiéramos sacarla. «Doña Remedios, tiene que salir de aquí ahora», le grité a la mujer mayor. «Voy a sacar a Paloma, pero este lugar se va a caer en cualquier momento. No puedo abandonarla, es como una hija para mí. Si se queda, moriremos todos. Vaya a la cantina, yo me encargo de Paloma». Doña Remedios me miró con ojos llenos de lágrimas, pero asintió. Sabía que tenía razón. Su presencia aquí solo complicaría las cosas. «Cuídela, señor. Es una buena muchacha. No merece morir así». Después de que doña Remedios se fue, quedé solo con el problema de cómo sacar a Paloma. La viga era demasiado pesada para moverla solo, pero había otra opción. La pared al lado de la puerta estaba dañada por la humedad y el impacto podría romperla. Saqué mi cuchillo de casa y comencé a trabajar en la pared. La madera estaba hinchada por el agua, pero también estaba débil. Con cada golpe, pedazos de madera y adobe caían al suelo. «¡Paloma!», grité mientras trabajaba. «Aléjese de la pared junto a la puerta. Voy a romperla». «Está bien, pero apúrese. El agua ya me llega a las rodillas». Trabajé con desesperación, sintiendo cómo el tiempo se escapaba. El edificio gemía como un animal herido y podía sentir que el piso se movía bajo mis pies. Cada segundo que pasaba aumentaba las posibilidades de que toda la estructura colapsara. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, logré hacer un agujero lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Me asomé y vi lo que me esperaba al otro lado. Una joven, no podía tener más de 19 años, estaba de pie en agua que le llegaba casi a la cintura. Tenía el cabello largo y negro, empapado y pegado a su cara. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de terror, pero también de determinación. Llevaba un vestido rojo desgarrado, probablemente su ropa de trabajo. Pero lo que más me impactó no fue su belleza, aunque era hermosa. Fue algo en sus ojos, una inteligencia, una fuerza interior que no esperaba encontrar en un lugar como este. No era la mirada vacía y resignada que había visto en tantas mujeres de su profesión. Era la mirada de alguien que aún tenía esperanza. «¿Está herida?», pregunté, extendiendo la mano hacia ella. «Un poco», respondió, mostrándome un corte en el brazo. «Pero puedo moverme. Vamos. Tiene que salir por este agujero». Cuando nuestros dedos se tocaron, algo extraño me pasó. Fue como si una corriente eléctrica corriera por mi brazo. Por un segundo, mi corazón se aceleró de una manera que no tenía nada que ver con el peligro de la situación. Era una sensación que no había experimentado en años. Tal vez nunca la había experimentado, y no tenía idea de qué significaba. Densil Serocum, en el capítulo 2. Ayudé a Paloma a pasar por el agujero en la pared, sosteniéndola firmemente mientras ella se las arreglaba para salir de la habitación inundada. Cuando finalmente estuvo del otro lado, ambos estábamos empapados y respirando con dificultad. «Gracias», murmuró, mirándome con esos ojos oscuros que parecían ver directamente en mi alma. Pensé que iba a morir ahí. «Todavía podemos morir si no salimos de aquí», respondí. Pero mi voz sonaba extraña incluso para mí, más suave de lo normal. El edificio emitió otro gemido ominoso, y pedazos de yeso comenzaron a caer del techo.
Tomé a Paloma de la mano y la guié hacia la escalera destruida. ¿Puede bajar?, pregunté. Creo que sí, pero cuando intentó dar el primer paso, se tambaleó. La pérdida de sangre y el shock estaban afectándola más de lo que había admitido. Permítame, dije, y sin esperar respuesta, la levanté en brazos. Nuevamente, esa sensación extraña me recorrió el cuerpo. Era como si mi corazón, que había estado congelado durante tantos años, comenzara a latir de nuevo. Paloma se aferró a mi cuello y pude sentir su aliento cálido contra mi mejilla. ¿Cómo se llama?, preguntó mientras bajábamos cuidadosamente por los escombros. Sebastián Vega Mendoza. ¿El pistolero? El que llaman el Hielo. Me sorprendió que conociera mi reputación. La mayoría de las mujeres en su situación no se mezclaban con el tipo de gente que hablaba de pistoleros famosos. Sí, respondí simplemente. Pensé que sería diferente. ¿Diferente cómo? Más cruel, más frío. ¿Qué le hace pensar que no lo soy? Un hombre cruel no habría arriesgado su vida por una prostituta. Sus palabras me silenciaron. Tenía razón, y eso me incomodaba. Durante años había cultivado cuidadosamente mi reputación de frialdad. Era mi armadura, mi protección contra un mundo que solo respetaba la fuerza y el miedo. Cuando salimos del edificio, la tormenta había comenzado a calmarse ligeramente, pero el viento aún era lo suficientemente fuerte como para hacernos tambalearnos. Paloma estaba temblando, no solo de frío, sino también de shock. Necesita atención médica, dije, observando que una de las heridas en su brazo sangraba más de lo que había notado inicialmente. El médico vive al otro lado del pueblo, respondió, pero su voz era débil. No llegará caminando, venga. La llevé hacia la cantina, pero cuando estábamos a medio camino, ella habló de nuevo. ¿Por qué me ayuda? No me conoce, y yo no soy más que una prostituta. Me detuve en medio de la calle lodosa. La lluvia caía sobre nosotros, pero de alguna manera el momento se sentía íntimo. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, respondí, sorprendiéndome a mí mismo por la honestidad de mis palabras. ¿Incluso a alguien como yo? Especialmente a alguien como usted. Paloma me miró fijamente, y por un momento el mundo pareció detenerse. En sus ojos vi algo que no había visto en años, esperanza genuina. Pero también vi dolor, secretos y una tristeza profunda que me recordó a mi propia historia. ¿Cómo terminó en un lugar como este?, pregunté mientras continuábamos hacia la cantina. Esa es una historia larga, respondió, evitando mi mirada. Tenemos tiempo. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Paloma suspiró profundamente antes de comenzar. Mi padre era un hombre rico. Don Patricio Sandoval, dueño de haciendas cerca de Hermosillo. Pero cuando cumplí 17 años, descubrí que había estado arreglando un matrimonio para mí con un hombre mayor, un socio de negocios suyo, un hombre cruel que ya había enviudado 2 veces en circunstancias sospechosas. Se escapó. Sí, pero cuando mi padre me encontró, me dijo que había deshonrado a la familia, que era una ingrata. Me dio a elegir casarme con ese hombre o ser desterrada sin dinero, sin apellido, sin familia. ¿Y eligió el destierro? Elegí la libertad. Pero la libertad para una mujer sin dinero ni familia en México es limitada. Llegamos a la cantina, y cuando entramos, todos los hombres se quedaron en silencio. El temible El Hielo había entrado cargando a una prostituta como si fuera una princesa. «Necesito una habitación», ordené, «y agua caliente, y vendas». «Sí, señor». «Enseguida», respondió el cantinero aún nervioso. «Y whisky», añadí, «el mejor que tengan». Llevé a Paloma a una habitación en el segundo piso. Era pequeña, pero limpia, con una cama, una mesa y una jarra de agua. La dejé sentada en la cama mientras yo revisaba sus heridas. ¿Ha hecho esto antes?, preguntó mientras yo limpiaba el corte en su brazo. ¿Qué? ¿Curar heridas? ¿Cuidar a alguien? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Había cuidado a alguien antes? No podía recordar haberlo hecho.
Mi vida había sido una serie de hoteles baratos, cantinas sucias y caminos polvorientos. Siempre solo. No, admití. Entonces, ¿por qué lo hace ahora? No lo sé. Era la verdad. No entendía por qué esta mujer me afectaba de manera diferente. ¿Por qué la idea de que sufriera me molestaba tanto? ¿Por qué su bienestar se había vuelto, de repente, importante para mí? ¿Puedo preguntarle algo?, dijo mientras yo vendaba su brazo. Adelante. ¿Cómo se convirtió en pistolero? Era una pregunta que nadie me había hecho en años, y por alguna razón quería responderla honestamente. Mi padre era un hombre violento, comencé, sorprendiéndome a mí mismo por hablar de algo tan personal. Golpeaba a mi madre, me golpeaba a mí. Cuando cumplí 15 años, decidí que no podía soportarlo más. ¿Qué hizo? Lo maté. Paloma no se apartó como esperaba que hiciera. En cambio, asintió lentamente. ¿Se arrepiente de matarlo? No. ¿De la persona en que me convertí después? A veces. ¿Qué persona? Alguien que mata por dinero. Alguien que no siente nada. Pero sí siente, dijo suavemente. Lo que hizo hoy, eso no lo hizo alguien que no siente nada. Terminé de vendar su brazo y me senté en la silla frente a ella. Por primera vez en años no sabía qué decir. ¿Puedo contarle un secreto?, preguntó Paloma. Sí. Cuando me dijo que todos merecemos una segunda oportunidad, fue la primera vez en 2 años que alguien me habló como si fuera una persona real, no solo un objeto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me di cuenta de que durante toda mi vida adulta, yo también había sido tratado como un objeto, una herramienta de muerte, no una persona. ¿Qué va a hacer ahora?, pregunté. El bordel está destruido. Doña Remedios está herida. No lo sé. Supongo que tendré que buscar otro lugar. ¿Otro bordel? Es lo único que sé hacer. Eso no es cierto. ¿Cómo lo sabe? Porque he visto cómo habla, cómo piensa. Usted es inteligente, educada, podría hacer cualquier cosa. ¿Con qué dinero? ¿Con qué reputación? Era una buena pregunta. En México, una mujer con su pasado tenía pocas opciones. ¿Y si no fuera sola?, pregunté antes de poder detenerme. ¿Qué quiere decir? ¿Y si tuviera a alguien que la protegiera? ¿Alguien que la ayudara a empezar de nuevo? Paloma me miró con sorpresa y habla en serio. Creo que sí. ¿Por qué haría eso por mí?, era la pregunta del millón. ¿Por qué estaba dispuesto a cambiar toda mi vida por una mujer que había conocido hace unas horas? Porque cuando la miré a los ojos en esa habitación inundada, vi algo que no había visto en años. ¿Qué? Esperanza. Y me di cuenta de que yo también quería sentir eso. Paloma se quedó en silencio durante un largo momento. Afuera, la tormenta finalmente comenzaba a calmarse, pero adentro, algo nuevo estaba comenzando. ¿Qué propone exactamente?, preguntó finalmente. Que vengamos conmigo, que dejemos este lugar, que encontremos un sitio donde ambos podamos empezar de nuevo. ¿Cómo qué? ¿Como pareja? Como 2 personas que se cuidan mutuamente. ¿Y dejaría de ser pistolero? Tendría que hacerlo. No se puede empezar de nuevo arrastrando el pasado. ¿Está dispuesto a hacer eso? Por usted. Creo que sí. Paloma se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La lluvia había parado, y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse a través de las nubes. «Hay algo que debes saber sobre mí», dijo sin volverse. «¿Qué? No soy solo una prostituta común. Mi padre, mi verdadero padre, me está buscando». ¿Por qué? Porque antes de huir de casa tomé algo que no me pertenecía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había tomado? ¿Qué tomó, Paloma? Ella se volvió hacia mí, y en sus ojos vi miedo, pero también determinación. Documentos que prueban que mi padre ha estado robando tierras de familias pobres durante años. Documentos que podrían enviarlo a la cárcel. ¿Dónde están esos documentos? Escondidos en un lugar seguro. Pero si mi padre me encuentra, no la encontrará. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque yo no voy a permitirlo. Paloma sonrió por primera vez desde que la conocí. Fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta.
¿Sabe qué significa eso? Si me ayuda, tendrá que enfrentar a mi padre. Y él no es solo un hacendado rico, tiene pistoleros, tiene influencia. He enfrentado hombres peores. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Me acerqué a ella y tomé sus manos. Eran suaves pero fuertes, como ella. Paloma, llevo 20 años matando por dinero. Tal vez es hora de que pelee por algo que realmente valga la pena. ¿Y qué vale la pena? Usted, nosotros. Una oportunidad de ser algo más que lo que hemos sido. En ese momento, escuchamos gritos desde la calle. Paloma palideció. ¿Qué pasa?, pregunté. Reconozco esa voz. Es Capitán Morales, el hombre que mi padre contrató para encontrarme. Miré por la ventana. 5 hombres armados habían llegado al pueblo. Uno de ellos, un hombre grande con uniforme militar, estaba gritando órdenes. «¡Busquen en todos los edificios! La muchacha está aquí. Don Patricio paga 1000 pesos por ella». Paloma me agarró del brazo. «Sebastián tiene que irse. Si lo encuentran conmigo, no me voy a ningún lado. Lo matarán. Que lo intenten». Por primera vez en años, tenía algo por lo que valía la pena luchar, y no iba a huir ahora. Tatenunal, capítulo 3. Los gritos de Capitán Morales resonaban por todo el pueblo mientras sus hombres comenzaban a registrar edificio por edificio. Paloma temblaba, pero no de frío. Era miedo puro, el tipo de miedo que solo produce alguien que ha vivido bajo la amenaza constante de la violencia. «¿Qué tan malo es este Morales?», pregunté mientras revisaba mis armas. «Peor de lo que puede imaginar», respondió Paloma con voz temblorosa. «Fue soldado antes de trabajar para mi padre. Dicen que torturó prisioneros durante la guerra, que disfruta haciendo sufrir a la gente. ¿Y los hombres que tiene con él? Pistoleros, asesinos. Mi padre paga bien por hombres sin conciencia». Terminé de revisar mis Colt. Ambos estaban cargados y limpios. También tenía un rifle Winchester y suficientes balas para una guerra pequeña. Pero 5 contra 1 no eran buenas probabilidades, especialmente si tenía que proteger a Paloma al mismo tiempo. «¿Hay alguna manera de salir de aquí sin que nos vean?», pregunté. «Hay una escalera trasera que baja a los establos. Pero tendríamos que pasar por el callejón y si nos ven, nos verán, pero tal vez podamos llegar a los caballos». «¿Y después qué? No podemos correr para siempre». Tenía razón. Tarde o temprano tendríamos que enfrentar a Morales y sus hombres, pero prefería elegir yo el momento y el lugar. «¿Qué hay en esos documentos que tomó?», pregunté. «¿Qué tan importantes son?». «Muy importantes. Pruebas de que mi padre ha estado falsificando títulos de propiedad, sobornando jueces, incluso asesinando a familias enteras para quedarse con sus tierras». «¿Por qué los tomó?». «Porque encontré una lista con más nombres, familias que iban a ser las próximas víctimas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía quedarme callada sabiendo que más gente iba a morir. En ese momento entendí por qué esta mujer me había afectado tan profundamente. No era solo su belleza o su vulnerabilidad, era su valor, su disposición a sacrificarse por desconocidos. «¿Dónde están escondidos los documentos?» «En una caja enterrada cerca de un árbol de mezquite a media hora de aquí. Solo yo sé dónde está». Los pasos pesados se acercaban por las escaleras. Morales y sus hombres habían llegado a la cantina. «Registren todas las habitaciones», gritó la voz de Morales. «Si encuentran a la muchacha, la quiero viva. Pero si alguien se interpone, mátenlo». «¿Puede llegar a ese árbol de mezquite?», le pregunté a Paloma. «Sí, pero...». «Vamos, ahora». Tomé a Paloma de la mano y nos dirigimos hacia la ventana trasera. Podía escuchar que los hombres estaban revisando las habitaciones del pasillo. Teníamos, tal vez, 1 minuto antes de que llegaran a la nuestra. Abrí la ventana cuidadosamente. La escalera trasera estaba ahí, pero también podía ver a uno de los hombres de Morales vigilando los establos desde la calle. «¿Ve al hombre junto a los establos?», le susurré a Paloma. «Sí».
Cuando le haga una señal, baje por la escalera lo más rápido que pueda. Vaya directamente a los caballos. ¿Qué va a hacer? Distraerlos. Antes de que pudiera protestar, salí por la ventana y me moví silenciosamente por el techo hacia el frente del edificio. Desde allí podía ver a Morales y a 3 de sus hombres dentro de la cantina, mientras el quinto vigilaba los establos. Apunté cuidadosamente y disparé. El hombre junto a los establos cayó inmediatamente. El disparo alertó a los otros, pero también le dio a Paloma la oportunidad que necesitaba. «¡Está en el techo!», gritó Morales. «¡Rodeen el edificio!». Salté del techo a la calle y corrí hacia los establos. Paloma ya estaba ensillando uno de los caballos con manos temblorosas. «¡Sebastián!», gritó cuando me vio llegar. «¡Móntese y váyase!», ordené mientras ensillaba rápidamente mi caballo negro. «No la dejo. Tiene que ir por los documentos. Yo la alcanzaré». 2 de los hombres de Morales aparecieron en la entrada de los establos. Disparé rápidamente, derribando a uno. El otro se refugió detrás de un poste. «¡Vamos!», le grité a Paloma. Salimos al galope de los establos justo cuando Morales aparecía con sus hombres restantes. Las balas silbaron a nuestro alrededor, pero logramos salir del pueblo. «¡Hacia los cerros!», gritó Paloma, señalando hacia el este. Cabalgamos a toda velocidad por el terreno rocoso. Mi caballo negro era fuerte y rápido, pero el de Paloma era más pequeño y comenzaba a cansarse. «¡No puede mantener ese ritmo!», le grité. «Está cerca, solo un poco más». Detrás de nosotros podía escuchar los cascos de los caballos de Morales. Eran 3 hombres ahora, y nos estaban alcanzando. «¡Ahí!», gritó Paloma, señalando hacia un mezquite solitario en una pequeña hondonada. Desmontamos rápidamente. Paloma corrió hacia el árbol y comenzó a cavar con las manos en un lugar específico cerca de las raíces. «Aquí está», dijo, sacando una caja de metal del tamaño de una caja de cigarros. «¿Eso es todo? Es suficiente para destruir a mi padre». En ese momento, Morales y sus 2 hombres aparecieron en el borde de la hondonada. «¡Paloma Sandoval!», gritó Morales. «Entréguese ahora y no lastimaré a su amigo». «¡Miente!», le grité a Paloma. «Nos va a matar a ambos». «Sé que miente, pero no quiero que muera por mi culpa. Ya es muy tarde para eso». Morales y sus hombres comenzaron a bajar hacia la hondonada. Eran 3 contra 1, pero tenía la ventaja de la posición. «Paloma, quédese detrás del árbol», ordené. «Sebastián, tenga cuidado». El primer disparo vino de Morales. La bala pasó tan cerca de mi cabeza que pude sentir el calor. Respondí inmediatamente y uno de sus hombres cayó. «¡Maldito pistolero!», gritó Morales. «¡Rodéalo!». Pero la hondonada era pequeña y no había muchos lugares donde refugiarse. Usé cada roca, cada arbusto como cobertura, mientras intercambiaba disparos con Morales y su último hombre. La pelea duró apenas unos minutos, pero fueron los más largos de mi vida. Cuando terminó, Morales yacía herido en el suelo y su último hombre había huido. «¡Sebastián!». Paloma corrió hacia mí. «¿Está herido?». «Estoy bien», respondí, aunque tenía un corte en el brazo por una bala que había pasado demasiado cerca. Morales intentó levantarse, pero la herida en su pierna era severa. «¡Esto no termina aquí!», gritó. «Don Patricio enviará más hombres, cientos de hombres». «Que los envíe», respondí. «Estaré esperando». «No entiende, él la quiere viva». «Pero si no puede tenerla viva». «¡Cállese!», gritó Paloma. «Prefiere verla muerta antes que libre». Las palabras de Morales me helaron la sangre. No solo estábamos luchando por la libertad de Paloma, estábamos luchando por su vida. «¿Qué quiere decir?», pregunté. «Su padre arregló un matrimonio», continuó Morales, disfrutando de nuestro horror, «con don Evaristo Salinas, pero el viejo Salinas murió la semana pasada. Ahora don Patricio dice que prefiere ver a su hija muerta que deshonrada». Paloma se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Miente», murmuró. «No miento. Tengo órdenes de matarla si no puede llevarla de vuelta.
Entonces tendrá que matarme a mí primero, grité. Con gusto. Morales intentó levantar su pistola, pero yo fui más rápido. Cuando el humo se aclaró, Morales estaba muerto. ¿Está bien?, le pregunté a Paloma. No, respondió con voz quebrada. Mi padre, mi propio padre quiere matarme. No va a tocarla, se lo prometo. Ah, ¿cómo puede prometerme eso? Él tiene dinero, hombres, influencia. ¿Y yo qué tengo?, pregunté tomando sus manos. ¿Qué? Lo tengo a usted, y usted me tiene a mí, y juntos tenemos algo que su padre nunca entenderá. ¿Qué? Amor, amor verdadero, y eso es más poderoso que todo el dinero del mundo. Paloma me miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad me ama? Después de todo lo que ha pasado, especialmente después de todo lo que ha pasado, porque ahora sé qué tipo de mujer es realmente. ¿Qué tipo de mujer? Una mujer valiente, una mujer que arriesga todo por hacer lo correcto, una mujer que merece ser amada y protegida. ¿Y qué hacemos ahora? Primero, vamos a usar esos documentos para destruir a su padre. Después, vamos a encontrar un lugar donde podamos vivir en paz. ¿Juntos? ¡Juntos! Paloma sonrió a través de sus lágrimas. ¿Sabe qué es lo extraño?, dijo. ¿Qué? Cuando estaba en esa habitación inundada, pensé que iba a morir, pero ahora, por primera vez en años, siento que finalmente voy a vivir. Los dos vamos a vivir, dije, besando su frente. Los dos vamos a vivir. Montamos nuestros caballos y nos dirigimos hacia el horizonte. Tenía 500 pesos en mi alforja, una mujer extraordinaria a mi lado y por primera vez en mi vida, un futuro que valía la pena construir. Detrás de nosotros, las nubes de la tormenta se alejaban, llevándose consigo el pasado que habíamos decidido dejar atrás. Adelante, el sol brillaba con la promesa de un nuevo día. Capítulo 4. Cabalgamos durante 3 días por territorio desconocido, evitando los caminos principales y manteniéndonos alejados de cualquier pueblo donde alguien pudiera reconocernos. Paloma había demostrado ser una excelente jinete y su resistencia me sorprendía constantemente, pero más que eso, era su espíritu inquebrantable lo que me fascinaba. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó la tercera noche, mientras acampábamos cerca de un arroyo pequeño. A Guadalajara, respondí, avivando el fuego. Conozco a un juez ahí, un hombre honesto que no se deja comprar. ¿Cómo puede estar seguro? Porque una vez le salvé la vida a su hijo. Me debe favores y es el tipo de hombre que paga sus deudas. Paloma asintió, pero pude ver preocupación en sus ojos. Durante los últimos días había estado estudiando los documentos que había tomado de su padre. Eran peores de lo que había imaginado. Sebastián, dijo, sacando los papeles de la caja de metal, necesita ver esto. Me senté junto a ella y revisamos los documentos a la luz del fuego. Había cartas firmadas por jueces admitiendo que habían aceptado sobornos, contratos falsificados para transferir propiedades, e incluso, ¿qué es esto?, pregunté, señalando una hoja que parecía diferente. Una lista, respondió Paloma con voz temblorosa. Una lista de todas las personas que mi padre ha mandado matar en los últimos 5 años. El documento tenía 37 nombres. Hombres, mujeres, incluso niños. Familias enteras eliminadas por codicia. ¿Reconoce alguno de estos nombres?, pregunté. Muchos. Eran nuestros vecinos. Familias que habían vivido en sus tierras durante generaciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sebastián. Yo conocía a estos niños. Jugaba con ellos cuando era pequeña. ¿Su padre las mató solo por sus tierras? Eso y algo más. Muchas de estas familias habían visto cosas, sabían sobre sus negocios sucios, eran testigos peligrosos. ¿Hay más documentos como estos? Sí, pero están en la caja fuerte de la hacienda. Estos son solo copias que él guardaba como trofeos. ¿Trofeos? Mi padre es un hombre enfermo, Sebastián. Disfruta del poder que tiene sobre la vida y la muerte.
Estos documentos le recordaban todas las victorias que había ganado. Guardé los papeles cuidadosamente. Eran evidencia suficiente para enviar a don Patricio Sandoval a la cárcel de por vida o al patíbulo. ¿Cómo vivía con este conocimiento?, le pregunté. Durante años no supe nada. Mi padre me mantenía alejada de sus negocios. Pero cuando cumplí 17 años, comenzó a prepararme para el matrimonio con don Evaristo. Fue entonces cuando accidentalmente encontré estos documentos. ¿Cómo los encontró? Estaba buscando papeles para la dote cuando encontré la caja secreta en su estudio. Al principio no entendía lo que estaba viendo, pero cuando comencé a leer, ¿por qué no fue a las autoridades? ¿A cuáles autoridades? Mi padre había comprado a todos los jueces, todos los alcaldes, incluso el gobernador estaba en su bolsillo. ¿Por eso se escapó? Sí. Sabía que si me casaba con don Evaristo, me convertiría en cómplice de todo esto. Y cuando vi la lista con los nombres de las próximas víctimas... ¿Reconoció los nombres? Sí. Eran los Martínez, una familia que había sido muy amable conmigo cuando era niña. Tenían 3 hijos pequeños. ¿Qué hizo? Tomé los documentos y fui a advertirles. Les dije que tenían que huir inmediatamente. ¿Lo hicieron? Sí. Pero cuando mi padre descubrió que habían desaparecido, supo que alguien los había advertido. Y yo era la única persona que había estado cerca de su estudio. ¿Por eso arregló el matrimonio tan rápidamente? Exactamente. Quería mantenerme controlada, casada con un hombre que fuera tan cruel como él. Pero cuando me negué, lo desafió públicamente. Sí, y eso fue algo que nunca me perdonaría. Esa noche, mientras Paloma dormía, me quedé despierto pensando en todo lo que había descubierto. Esta mujer había arriesgado todo por salvar a desconocidos. Había elegido el destierro, la pobreza, incluso la prostitución, antes que ser cómplice de asesinatos. ¿No puede dormir? Su voz me sobresaltó. No quería despertarla. No estaba durmiendo, estaba pensando. ¿En qué? En usted, en lo que está haciendo por mí. Me acerqué a ella. A la luz de las estrellas se veía hermosa pero también frágil. ¿Qué estoy haciendo por usted? Está arriesgando su vida por alguien a quien conoce desde hace días. ¿Por qué? Porque me detuve, buscando las palabras correctas. Porque cuando la vi en esa habitación inundada, vi algo que no había visto en años. ¿Qué? Esperanza, valor, bondad. Todas las cosas que creía que no existían en el mundo. ¿Y ahora? Ahora sé que existen, porque usted existe. Paloma se acercó más a mí. ¿Sebastián? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? Cuando mi padre esté en la cárcel y ya no tengamos que correr. ¿Qué quiere que pase? Quiero quedarme con usted. Quiero construir algo real, algo limpio. Quiero ser la mujer que usted merece. Usted ya es la mujer que merezco. Soy una prostituta, Sebastián. Soy una mujer deshonrada. Es una mujer que sacrificó todo por hacer lo correcto. Es una mujer que prefirió el sufrimiento antes que ser cómplice del mal. Es la mujer más honorable que he conocido. ¿De verdad piensa eso? Sé eso. Paloma me tomó de la mano. ¿Sabe qué es lo que más me asusta? ¿Qué? Que cuando todo esto termine, usted se dé cuenta de que no soy la mujer que cree que soy. ¿Y qué es lo que más me asusta a mí? ¿Qué? Que usted se dé cuenta de que soy exactamente el hombre que todos dicen que soy. ¿Un asesino? Un hombre sin corazón. Un hombre que ha matado por dinero durante tanto tiempo que no sabe hacer nada más. ¿Es eso lo que piensa que es? Es lo que he sido durante 20 años, pero no es lo que es ahora. ¿Cómo lo sabe? Porque un hombre sin corazón no habría arriesgado su vida por una extraña. Un hombre sin corazón no estaría aquí, protegiéndome, cuidándome. Tal vez solo estoy siendo egoísta. ¿Egoísta cómo? Tal vez la necesito más de lo que usted me necesita a mí. Paloma me miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez en mi vida tengo algo por lo que vale la pena vivir.
algo por lo que vale la pena ser mejor. ¿Y qué es eso? Usted. Paloma se quedó en silencio por un momento, estudiando mi rostro a la luz de las estrellas. Sebastián, sí, me besaría. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. En ese beso había promesas de un futuro mejor, perdón por el pasado y una esperanza que ninguno de los dos había sentido antes. ¿Sabe qué?, dijo Paloma cuando nos separamos. ¿Qué? Creo que ambos merecemos una segunda oportunidad. ¿Juntos? Juntos. Al día siguiente continuamos nuestro viaje hacia Guadalajara. Pero ahora cabalgábamos como algo más que fugitivos. Cabalgábamos como dos personas que habían encontrado en el otro una razón para creer en el futuro. ¿Qué haremos después de que entreguemos los documentos?, preguntó Paloma. Compraremos un pequeño rancho, criaremos ganado, cultivaremos maíz, viviremos una vida simple y honesta. ¿Cree que podemos ser felices con una vida simple? Creo que podemos ser felices con cualquier vida, siempre que la vivamos juntos. ¿Y si mi padre envía más hombres? Entonces los enfrentaremos, pero no creo que lo haga. ¿Por qué? Porque cuando estos documentos se hagan públicos, estará demasiado ocupado tratando de salvar su propio pellejo. Era cierto. Los documentos que llevábamos no solo destruirían a don Patricio, también implicarían a docenas de funcionarios corruptos. Sería el escándalo más grande que México había visto en años. ¿Cree que podremos vivir en paz?, preguntó Paloma. Creo que podemos intentarlo. ¿Y si no funciona? Entonces, al menos habremos intentado ser felices juntos. Paloma sonrió. ¿Sabe qué es lo extraño? ¿De qué? Hace una semana pensaba que mi vida había terminado, que no tenía futuro, que no tenía esperanza. ¿Y ahora? Ahora siento que mi vida apenas está comenzando. La mía también. Esa noche, mientras acampábamos en las afueras de Guadalajara, ambos sabíamos que al día siguiente todo cambiaría. Entregaríamos los documentos, enfrentaríamos las consecuencias y comenzaríamos una nueva vida juntos. Pero por primera vez en años, ninguno de los dos tenía miedo del futuro. Papa Samde, capítulo 5. Guadalajara era una ciudad próspera, muy diferente de los pueblos polvorientos donde había pasado los últimos años. Las calles estaban llenas de comerciantes, familias respetables y la vida próspera que solo puede existir donde hay justicia y orden. ¿Está seguro de que podemos confiar en este juez?, preguntó Paloma mientras caminábamos por la plaza principal. Tan seguro como puedo estar de cualquier cosa, respondí. El juez Mendoza es uno de los pocos hombres honrados que quedan en México. La oficina del juez Mendoza estaba en un edificio colonial impresionante cerca de la catedral. Cuando entramos, un secretario nos dirigió a una sala de espera elegantemente decorada. «El juez los verá en unos minutos», dijo el secretario. «¿Puedo preguntar cuál es la naturaleza de su visita? Dígale que es Sebastián Vega y que traigo información sobre crímenes que podrían cambiar la historia de Sonora». El secretario se fue y pocos minutos después, un hombre mayor con barba blanca apareció en la puerta. «¡Sebastián!», exclamó el juez Mendoza. «¡Qué sorpresa verte aquí!». «Don Fernando», respondí estrechando su mano. «Necesito su ayuda». Por supuesto, por supuesto. Después de lo que hiciste por mi hijo, cualquier cosa que necesites». Sus ojos se posaron en Paloma. «¿Y quién es esta encantadora señorita?». «Paloma Sandoval», respondí. «Y ella es la razón por la que estoy aquí». «Sandoval, relacionada con don Patricio Sandoval. Es su hija», dije. «Y tiene información que necesita ver». El juez Mendoza nos llevó a su oficina privada, donde Paloma sacó los documentos de la caja de metal. Cuando el juez comenzó a leer, su expresión cambió dramáticamente. «¡Dios mío!», exclamó después de varios minutos. Esto es increíble. Estos documentos prueban una conspiración criminal que se extiende por toda la región. ¿Qué puede hacer con ellos?», preguntó Paloma. «¿Qué puedo hacer?
Puedo arrestar a don Patricio y a todos sus cómplices. Puedo devolver las tierras robadas a sus legítimos dueños. Puedo hacer justicia por primera vez en años. ¿Pero? Pregunté porque pude detectar excitación en su voz. Pero don Patricio es un hombre poderoso, tiene conexiones en Ciudad de México, influencia con el gobierno federal. Si no manejamos esto correctamente, podría escapar de la justicia. ¿Qué propone? Primero, necesito hacer copias de todos estos documentos. Después, necesito enviar información a jueces de confianza en otras ciudades. Si don Patricio intenta usar su influencia para detener el proceso aquí, tendremos respaldo en otras partes. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Paloma. Unos días, tal vez una semana. ¿Una semana? Mi corazón se aceleró. ¿No es demasiado tiempo? ¿Por qué? ¿Hay alguna urgencia? Don Patricio envió hombres para matar a Paloma, expliqué. Ya matamos a algunos, pero enviará más. ¿Matarla? ¿A su propia hija? Prefiere verla muerta antes que libre, respondió Paloma con amargura. El juez Mendoza se quedó en silencio por un momento procesando esta información. En ese caso, dijo finalmente, pueden quedarse en mi casa mientras procesamos los documentos. Tengo guardias y estarán seguros. ¿Está seguro?, pregunté. Si don Patricio descubre que los está ayudando. Sebastián, cuando salvaste a mi hijo, te dije que siempre tendrías mi apoyo. Eso incluye enfrentar a criminales como don Patricio. Esa noche, en la casa del juez Mendoza, Paloma y yo cenamos en una mesa elegante con manteles de lino y cubiertos de plata. Era un mundo muy diferente del que habíamos conocido en los últimos días. ¿Se siente extraño?, preguntó Paloma. ¿Qué? ¿Estar en un lugar tan civilizado? Sí, admití, pero me gusta. Me gusta pensar que podríamos tener esto algún día, una casa elegante, no necesariamente elegante, pero limpia, honesta, un lugar donde podamos vivir sin miedo. ¿Cree que es posible? Creo que tenemos que intentarlo. Paloma sonrió, pero pude ver preocupación en sus ojos. ¿Qué pasa?, pregunté. Tengo miedo, Sebastián. ¿De qué? De que cuando todo esto termine, usted se dé cuenta de que no necesita a una mujer como yo en su vida. ¿Una mujer como usted? Con mi pasado, con mi historia. Paloma, su pasado no me importa. Lo que me importa es su futuro, nuestro futuro. ¿Pero no se avergüenza de lo que era? ¿De qué debería avergonzarme? ¿De que una mujer joven hiciera lo que tenía que hacer para sobrevivir? ¿De que eligiera la vida sobre la muerte? Pero nada. Usted es la mujer más valiente que he conocido. Es la mujer más honesta que he conocido. Y es la mujer que amo. ¿Me ama? Sí, la amo. Aunque soy una prostituta, la amo porque es Paloma, porque es fuerte, inteligente, valiente, porque arriesgó todo por hacer lo correcto. Su profesión anterior no define quién es usted. ¿Y qué hay de usted? No se avergüenza de ser un pistolero, todos los días, pero estar con usted me hace querer ser mejor. ¿Mejor cómo? Un hombre que construye en lugar de destruir. Un hombre que protege en lugar de matar. Un hombre que ama en lugar de odiar. Cree que puede cambiar. Con usted a mi lado, creo que puedo ser cualquier cosa. Paloma se levantó de su silla y se acercó a mí. ¿Sebastián? Sí. Cuando termine todo esto me pedirá que me case con usted. ¿Querría casarse conmigo? Sí. Querría ser su esposa. Querría tomar su nombre. Querría tener sus hijos. Hijos. ¿No quiere tener hijos? Nunca pensé en eso antes, pero ahora sí. Quiero tener hijos con usted. ¿Cuántos? Tantos como Dios nos dé. Paloma se rió. ¿Sabe qué? ¿Qué? Por primera vez en mi vida tengo esperanza para el futuro. ¿Y yo sabe que tengo? ¿Qué? Una razón para vivir. Nos besamos, y en ese beso había promesas de amor, de familia, de una vida construida sobre la honestidad y el respeto mutuo. Al día siguiente, el juez Mendoza nos dio noticias sorprendentes.
He enviado los documentos a jueces de confianza en 5 ciudades diferentes, anunció. Pero hay algo más que necesitan saber. ¿Qué? Preguntó Paloma. Don Patricio ya sabe que están aquí. ¿Cómo? Tiene espías en todas partes. Pero no se preocupen. Ya emití órdenes de arresto contra él y sus principales cómplices. ¿Eso nos protegerá? Debería, pero hay algo más. ¿Qué? Don Patricio está viajando hacia aquí, con un ejército privado. ¿Cuántos hombres? Pregunté. 20, tal vez más. ¿Cuándo llegarán? Mañana por la noche. Paloma palideció. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentarlos, dije, pero esta vez no estaremos solos. ¿Qué quiere decir? El juez Mendoza puede autorizar la formación de una milicia temporal. Hombres buenos que quieran defender la justicia. ¿Cuántos hombres podemos conseguir? Suficientes, respondió el juez. Hay muchos hombres en esta ciudad que han sido víctimas de la corrupción. Estarán dispuestos a luchar. ¿Y si perdemos? No vamos a perder, dije con determinación, porque esta vez estamos luchando por algo más que dinero o venganza. Estamos luchando por la justicia, por el futuro, por el amor. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esa noche, mientras los hombres de la milicia se preparaban para la batalla, Paloma y yo nos despedimos como si fuera la última vez que nos veríamos. Si algo me pasa mañana, dije, quiero que sepa que estos han sido los mejores días de mi vida. No va a pasar nada, respondió, porque vamos a ganar. Y después vamos a construir la vida que ambos merecemos. ¿Lo promete? Lo prometo. En la distancia podíamos ver las antorchas de los hombres de don Patricio acercándose a la ciudad. La batalla final estaba por comenzar. Capítulo 6. El amanecer del día decisivo llegó con un cielo despejado y el sonido de armas siendo preparadas. El juez Mendoza había logrado reunir 40 hombres, comerciantes, artesanos y campesinos que habían sufrido bajo la corrupción de hombres como don Patricio. No eran soldados profesionales, pero tenían algo que los mercenarios de don Patricio no tenían, una causa justa. ¿Está listo?, preguntó el juez Mendoza mientras revisábamos nuestras posiciones. Tan listo como puedo estar, respondí, verificando mis armas por última vez. ¿Y Paloma? Está en lugar seguro, en la iglesia, con el padre y varias mujeres del pueblo. Bien, porque esto va a ser una batalla larga. No se equivocaba. Cuando don Patricio llegó al pueblo, no vino solo con sus pistoleros. Había traído un pequeño ejército, 30 hombres armados con rifles, algunos incluso con uniformes militares. ¡Patricio Sandoval!, gritó el juez Mendoza desde la plaza principal. Está bajo arresto por asesinato, robo y conspiración. Mendoza, respondió la voz de don Patricio desde el otro lado de la plaza, entrégueme a mi hija y nos iremos en paz. Su hija está bajo la protección de la ley. La ley soy yo en Sonora, no aquí, no más. La batalla comenzó con un intercambio de disparos que duró horas. Los hombres de don Patricio eran mejores tiradores, pero nosotros conocíamos el terreno y teníamos la ventaja de la posición defensiva. ¡Sebastián!, gritó uno de los comerciantes. ¡Están rodeando el edificio municipal! ¡Mantengan sus posiciones!, respondí. ¡No los dejen pasar! Durante toda la mañana, la batalla se intensificó. Los hombres de don Patricio atacaban desde diferentes direcciones, tratando de romper nuestras líneas, pero por cada posición que tomaban, nosotros recuperábamos 2 más. Al mediodía, algo cambió. Un grupo de jinetes apareció en el horizonte, aproximándose rápidamente al pueblo. ¡Refuerzos!, gritó alguien. Don Patricio trajo más hombres, pero cuando los jinetes se acercaron, vi algo que cambió todo. Llevaban la bandera del Ejército Federal. «Son soldados federales», gritó el juez Mendoza. «Los documentos que enviamos a Ciudad de México funcionaron». Un oficial del ejército se acercó a caballo con una bandera blanca. «Soy el coronel Vázquez», gritó. «Traigo órdenes de arresto para don Patricio Sandoval y sus cómplices». «Coronel»,
respondió el juez Mendoza. Están en el edificio del banco. La llegada del ejército federal cambió completamente la situación. Los hombres de don Patricio, al ver que estaban superados en número y que luchaban contra el gobierno federal, comenzaron a rendirse. «Don Patricio», gritó el coronel, «entréguese. Está rodeado». «Nunca», respondió la voz furiosa de don Patricio. «Prefiero morir antes que ir a la cárcel». «Entonces morirá», gritó el coronel. «¡Ataquen!». El asalto final duró apenas 10 minutos. Cuando terminó, don Patricio y sus últimos hombres leales habían sido capturados o estaban muertos. «¡Paloma!», grité cuando la batalla terminó. «¡Paloma!». Corrí hacia la iglesia donde la encontré rezando con las otras mujeres del pueblo. Cuando me vio, se levantó y corrió hacia mí. «Sebastián, gracias a Dios que está vivo». «Terminó», dije abrazándola. «Todo terminó. Mi padre está vivo, pero está arrestado. Va a ir a la cárcel por el resto de su vida». Paloma comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de libertad, de esperanza. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «Ahora vamos a construir la vida que siempre soñamos», respondí. Una semana después, el juez Mendoza nos casó en una ceremonia simple pero hermosa en la iglesia del pueblo. Paloma llevaba un vestido blanco que las mujeres del pueblo habían hecho para ella, y yo llevaba un traje nuevo que había comprado con parte de los 500 pesos que todavía tenía. Sebastián Vega Mendoza acepta a Paloma Sandoval como su esposa para amarla y protegerla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe, preguntó el juez. «Sí, acepto», respondí, mirando a los ojos de la mujer que había cambiado mi vida. «Paloma Sandoval acepta a Sebastián Vega Mendoza como su esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto», respondió con voz firme y clara. «Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Cuando nos besamos, toda la iglesia estalló en aplausos. Pero para mí, en ese momento, solo existía Paloma y la promesa de un futuro mejor. 3 meses después, compramos un pequeño rancho en las afueras de Guadalajara. No era grande ni lujoso, pero era nuestro. Criábamos ganado, cultivábamos maíz y frijoles, y cada día construíamos juntos una vida basada en el amor y la honestidad. «¿Está feliz?», me preguntó Paloma una tarde, mientras trabajábamos en el huerto. «Más feliz de lo que pensé que era posible», respondí. «¿Y usted?». «Soy perfectamente feliz, pero hay algo que podría hacerme aún más feliz». «¿Qué?». «Un bebé». «¿Un bebé?». «Sí. Quiero tener un hijo suyo, Sebastián. Quiero darle una familia real». «¿Está segura?». «Nunca he estado más segura de nada». 6 meses después nació nuestro primer hijo. Lo llamamos Rafael, en honor al juez que había hecho posible nuestra nueva vida. Era un bebé hermoso, con los ojos oscuros de su madre y, según ella, mi determinación. «¿Sabe qué?», dijo Paloma mientras amamantaba a Rafael. «¿Qué?». Cuando estaba en esa habitación inundada, pensé que mi vida había terminado. Pero ahora me doy cuenta de que apenas estaba comenzando. ¿Y ahora qué piensa? Que las tempestades a veces traen cosas buenas, que la lluvia puede limpiar el pasado y hacer que crezcan cosas nuevas. Como nosotros. 5 años después, nuestro rancho se había convertido en uno de los más prósperos de la región. Teníamos 3 hijos, Rafael, María y el pequeño Diego. Paloma se había convertido en una figura respetada en la comunidad, conocida por su generosidad y su sabiduría. «¿Alguna vez extraña su vida anterior?», me preguntó una noche mientras los niños dormían. «¿Qué parte? ¿La soledad? ¿La violencia? ¿La falta de propósito? Tal vez extraña la emoción, la aventura». «Paloma, la única aventura que quiero es construir una vida con usted. La única emoción que necesito es ver crecer a nuestros hijos». «¿No extraña ser el hielo?». «No. Ese hombre murió en una tormenta hace 5 años.
El hombre que soy ahora nació cuando usted me sonrió por primera vez. ¿Y quién es ese hombre? Un esposo, un padre, un hombre que encontró su corazón cuando pensaba que no tenía uno. ¿Y sabe qué es lo más extraño? Que todo comenzó con una tormenta, con usted salvándome de un edificio que se derrumbaba. ¿Y ahora? Ahora ambos estamos construyendo algo que nunca se derrumbará, algo construido sobre amor verdadero. ¿Qué es eso? Una familia, un hogar, un futuro. Y tenía razón, porque a veces las tempestades más devastadoras pueden traer las bendiciones más grandes. A veces, salvar a alguien es la única manera de salvarse a uno mismo. Y a veces, dos corazones rotos pueden sanarse juntos, creando algo más fuerte y más hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Esperamos que hayas disfrutado esta historia de amor y redención en el viejo oeste mexicano. ¿Qué parte de la transformación de Sebastián y Paloma te emocionó más? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias épicas del viejo oeste. Nos vemos en la próxima aventura.